Muy bien, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a reiniciar, no reiniciar, pero más bien a retomar la serie, El Mesías y su Iglesia, este estudio que estamos viendo basado en el libro de Lucas y de los Hechos. Y este es el tema número 8 y se llama Admirado y Aborrecido. Admirado y aborrecido. Vamos a estar viendo a partir de Lucas capítulo 4, del versículo 14 al 30. Entonces váyanlo ubicando por ahí, por favor. Y bueno, admirado porque es muy sencillo relativamente admirar al Señor, ¿verdad? Cuando hace despliegue de su persona, cuando hace despliegue de su poder, ¿verdad? Las escrituras y en particular el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, da muchos detalles de este despliegue de poder, ¿verdad? Constantemente lo está haciendo. Cuando habla el Señor para consolar al que está pues todo abatido, cuando opera actos de misericordia, ¿verdad? Cosas que a lo mejor gente ni siquiera estaba esperando, a lo mejor una madre ni siquiera esperaba, ni siquiera estaba orando porque su hijo fuese resucitado, pues ya iban a enterrarlo y se atraviesa por ahí el Señor y lo levanta, ¿verdad? ¿Cuántos ciegos, cuánto despliegue hizo de gracia y de misericordia? Y es muy sencillo, ¿verdad? O sea, eso causa una atracción muy profunda, ¿sí? Causa una admiración, ¿cierto o no? Es muy normal. Escuche bien, por eso es tan fácil, por así decirlo, por eso es tan sencillo que la gente se vaya por ese lado, por ese aspecto del Señor nada más, ¿sí? Por todo lo que tiene que ver con despliegue de poder, aunque ahorita se le llama poder a muchas cosas que no es poder, ¿sí? O sea, ahorita se le llama despliegue de poder al que le avientan el saco y se caen y que hacen cosas tan raras, tan bizarras, en verdad, que se ve que se está haciendo en muchos lugares por muchos pseudoministros, ¿verdad? Que no son verdaderos ministros. Cosas muy extrañas que le llaman despliegue de poder. Bueno, eso no habla para nada, ese tipo de cosas no habla para nada de esto que lleva a ser que el Señor Jesucristo sea admirado y que fuera admirado en el tiempo en el que Él caminó físicamente. Sin embargo, por el otro lado, su mensaje es muy agudo y al mismo tiempo es muy grande, y es tan grande que se sale de todos esos parámetros mentales predeterminados que se tienen, que las personas por lo general tienen, ¿verdad? Es decir, el mensaje del Señor Jesucristo con una facilidad demuele todos los arquetipos, todos los moldes, todos los esquemas que moldean el pensamiento, que moldean la voluntad humana a tal grado que incluso causan un rechazo. El mensaje de Jesús. Por un lado hay esa atracción y hay esa admiración, pero a la hora de que empieza a hablar y de que suelte el mensaje, causa esto que acabo de mencionar, causa un aborrecimiento que incluso puede llevar al ser humano a sacarle lo peor. Un aborrecimiento que va al odio y que lo lleva a la máxima expresión del odio, que es el asesinato. Fíjense. Y eso se ve a lo largo de la historia. Ok, esta mentalidad egoísta, ¿verdad? De te amo si te puedo usar, te amo si puedo obtener algún satisfactor de ti, pero no quiero absolutamente nada contigo, no quiero absolutamente nada que demande de tu parte algo que implique un cambio en mí, ¿verdad? Porque inmediatamente algo que me incomode, porque inmediatamente se rechaza, inmediatamente se considera incluso como algo negativo.
¿verdad? Aunque en esencia sea para un bien mayor. Fíjense, hay una mentalidad tan egoísta y tan recalcitrante en estos días que en días pasados, no pensaba mencionarlo, pero lo voy a mencionar. No lo voy a citar textualmente porque no recuerdo las palabras textuales. Tengo la información, ¿verdad? En video y por escrito también. Pero de las palabras que dijeron unos pastores de una mega iglesia allá en Dallas, es una mega iglesia, ¿verdad? Es el de la sonrisa así del muñeco de ventríloco, ¿verdad? El que siempre está, no le falta unas rayitas aquí, ¿verdad? Pero siempre está así, ¿verdad? Pase lo que pase, siempre está así. Y su esposa empezó a decir algo herejías muy grandes, a las que toda la gente dijo amén. Ella empezó a decir, pues, de que se trataba de que fuéramos felices, que la obediencia no era importante para Dios, que nuestra adoración, que nosotros dice, vamos a la iglesia, venimos a la iglesia y adoramos, pero no es realmente para el Señor, es para nosotros mismos. Eso dijo. Es para nosotros mismos, dice, y es que el Señor es feliz cuando nosotros somos felices. Dice, ¿cuántos dicen amén? Y todos amén, ¿verdad? Como 40,000. ¿Qué ondas con eso? Y reduce el evangelio a esto: hazte el bien a ti mismo. De eso se trata todo. Hazte un bien a ti mismo. Porque no se trata del Señor, se trata de ti. Eso es muy pesado. A lo mejor uno puede decir, ay, pastor, estás exagerando. No saben las implicaciones, no saben lo que hizo, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos tratando precisamente. El pasaje que vamos a ver ahorita son 17 versículos que vamos a ver. Y de alguna manera el escritor los hace como un resumen en estos versículos de todo lo que pasó en el ministerio del Señor Jesús. O sea, lo pone de tal manera. Acuérdense que aquí el Evangelio de Lucas no fue necesariamente haciéndolo en orden cronológico, sino más bien a manera de importancia, de entender, de cuadrar todo, no de una forma cronológica. Sí. Entonces, es decir, a lo largo de todo el ministerio, el Señor reveló que Él era el Mesías, que eso se ve en este pasaje, ¿verdad? Cómo los de su misma nación lo escucharon, pero no creyeron, ¿verdad? Cómo el Evangelio, Él mismo dijo que el Evangelio, es decir, esta salvación de Dios iba a llegar a los gentiles también, y los judíos decían, pues no, se les fundían los fusibles con eso, ¿verdad? Y procuraron matarle. Es decir, esas cosas desde el inicio fueron, ¿sí? Entre Lucas capítulo 4 y versículo 13, es decir, lo que vamos a ver ahorita a partir del versículo 14, pero entre el versículo 13 y el versículo 14 hubo más o menos un intervalo de un año donde ocurrieron estas cosas, ¿verdad? Y todo esto que ocurrió por ahí, pues lo relata Juan prácticamente en los primeros 4 capítulos, ¿sí? Eso que relata Juan ahí básicamente, para los que anotan, para que lo puedan ubicar ahí, del capítulo 1, del versículo 19 hasta el capítulo 4, versículo 42, que fue más o menos lo que ocurrió entre el versículo 13 y el versículo 14, ¿ok? De Lucas 4. Eso es nada más como así para que cuando lleguen a casa le rasquen y le tomen más sabor a todo el pasaje, y ahí sí, ya lo puedan acomodar de una forma cronológica ustedes. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que dice los versículos 14 y 15. Me voy a ir deteniendo como solemos hacerlo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea,
¿sí? Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Acuérdense que hasta el pasaje anterior que estuvimos viendo, él fue tentado, ¿recuerdan? Cómo el mismo Espíritu lo llevó al desierto y cómo ahí fue tentado en su humanidad y bueno, eso ya lo vimos. Bueno, cuando terminó eso, dice, pasó eso que acabamos de mencionar ahorita allá de Juan, ¿verdad? A partir de ahí de la tentación y después de eso regresa, vuelve en el poder del Espíritu a Galilea. Y aquí cuando habla que llegó en el poder del Espíritu, habla de una capacidad espiritual, ¿sí? Es decir, en la capacidad espiritual o con la capacidad del Espíritu Santo. Tenemos que recordar esto, hay un aspecto, el aspecto humano de Jesús y el Señor como hombre, ¿sí? Porque era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y en todas las cosas que él fue tentado no como Dios, fue tentado como hombre. ¿Están aquí conmigo? Entonces, cuando él regresa y hace esta acotación, ¿verdad, Lucas? Que fue en el poder del Espíritu, él está diciendo que el mismo Señor dependía como hombre de la guianza del Espíritu Santo y de la capacidad del Espíritu Santo para operar todo lo que hacía. No sé si, miren, noten esto, la perfecta armonía de Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, en todo el ministerio, en todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, es que es inseparable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aun cuando son tres personas distintas, en toda su obra es inseparable. Entonces dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, o sea, se hizo muy popular por todas las señales que había hecho y por el mensaje que predicaba. Acuérdense que había estado un año más o menos haciendo un despliegue de poder, no en Galilea, no en Nazaret, donde era él o donde se había criado, ¿sí? Pero en las regiones contiguas, ¿sí? Ahora sí que ahí cerquita, ahí tras Lomita. Entonces, pues se corre la voz, aunque no tenían Facebook, ni Twitter, ni nada de eso, ¿verdad? Las redes sociales todavía no estaban muy rápidas, ¿verdad? No había fibra óptica. Pero aún así se iba corriendo esta noticia de que un joven de Galilea andaba con un despliegue de poder impresionante y tenía una fama, dice. Escuche bien, dice, versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿Qué hacía el Señor? Enseñaba en las sinagogas. O sea, las sinagogas era el centro de reunión, ¿sí? Era como decir, vamos a la congregación en las sinagogas. Y él enseñaba de continuo, y era un joven, era 30 años. Sí, era un joven y le ponían atención. La razón que eran 30 años es porque esa era la edad, por así decirlo, la mayoría de edad para el ministerio. Por ejemplo, todos los hombres podían ir a la guerra a partir de los 20 o tenían que ir a la guerra a partir de los 20 años. ¿Sí? Los levitas podían servir en algunas cosas a partir de los 20 años, pero ya era hasta los 30 años es cuando ya realmente se les tomaba en serio, es cuando ya tenían voz y voto, ¿me explico? Por eso el Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años. O sea, no es... en todo cumplió lo que estaba establecido en la ley. Entonces, que este joven estaba enseñando y era un joven rabino y bueno, normalmente los hombres ya mayores le ponían atención y eso tenía que ver por el testimonio que él tenía, porque fíjense, dice que y era glorificado por todos, es decir, lo reconocían como maestro. Aquí no es de que lo glorificaban como un texalto y que lo adoraban, no se está refiriendo a eso,
sino a que lo reconocían como un maestro, ¿sí? Como alguien a quien le ponían atención. Regresamos a la parte del poder del Espíritu, porque esa era la fuente de autoridad del Señor Jesús, ¿verdad? Y fíjense que Lucas lo menciona aquí, de hecho lo menciona todo el capítulo 4, 5 y 6, lo vamos a ir viendo, se los adelanto para que ustedes lo vayan revisando en casa y que vayan viendo ahora sí que estas marcas que les voy dando, ¿sí? Estamos dibujando el mapa de esto que estamos estudiando. Y entonces, vemos que ese mismo rasgo lo destaca, por ejemplo, Lucas, allá en el libro de los Hechos. De hecho, él no le puso el nombre al libro de los Hechos, alguien le puso por ahí los Hechos de los Apóstoles. Primero eran los Hechos y después le pusieron los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, lo que se describe no son los Hechos de los Apóstoles, sino del Espíritu Santo en la iglesia y cómo era la obra del Espíritu Santo en la iglesia a través de los apóstoles, ¿no? Pero el protagonista ahí es el Espíritu Santo. Y ahorita en los capítulos 4, 5 y 6 toma una especial importancia. Es decir, Lucas lo destaca, lo subraya, y esto es importante. Entonces, bueno, vemos que la gente lo escuchaba, que él enseñaba ahí en las sinagogas, que lo reconocían como maestro, y aparentemente esa respuesta que ellos estaban dando era muy positiva. Se difundió su fama y a medida que ellos lo iban escuchando enseñar en las sinagogas de ellos, pues lo glorificaban, lo iban reconociendo. ¿Sí? A lo mejor ahí había gente que estaba en un lugar y después cuando el Señor iba a otra de las poblaciones, entraba a otra de las sinagogas, iba y lo escuchaba y decía, wow, este joven, qué palabras, ¿no? ¿Se acuerdan cómo dice que enseñaba? Porque Mateo lo remarca mucho también. O sea, que no lo hacía como lo hacían los escribas y los fariseos. Porque algunas de las cosas que enseñaban los escribas y los fariseos, ya vimos, algunas eran correctas, pero en otros casos las interpretaciones las daban a través de las tradiciones, ¿sí? Entonces, bueno, se juntaba mucha gente, se congregaba mucha gente a escuchar las enseñanzas del Señor, ¿verdad? Y eso aparentemente podría estar muy bien, ¿no? Sin embargo, fíjense que esta popularidad que él tenía no era tan incondicional, ¿eh? Es decir, lo estaban siguiendo, pero acuérdense que él iba haciendo un despliegue de poder. Y lo iban siguiendo, pero repito, no era incondicional. O sea, no es de que estuvieran creyendo en el mensaje, es que era muy atractivo, ¿sí? Era de admirarse lo que decía con lo que hacía, pero todavía no llegaba esa confrontación, ¿sí? A veces, aquellos que en un principio estaban así como que muy entusiasmados con el Señor, de repente se volvieron en unos críticos, ¿verdad?, de Él, e incluso abiertamente contrarios, en cuanto se dieron cuenta que las enseñanzas del Señor golpeaban sus intereses. Fíjense, o sea, ya cuando la enseñanza de Cristo reñía, ¿verdad?, con sus prejuicios, ahí ya el asunto ya no era tan admirado, más bien empezaba a ser aborrecido. Así lo muestra todo este capítulo, de eso habla, de hecho. Por eso el tema es admirado y aborrecido. Ahora, ¿qué fue lo que lo hizo tan popular a él? ¿Sí? O sea, ¿por qué la enseñanza de Jesús era popular en un principio? Bueno, porque era viva. ¿Sí? Tenía autoridad, era muy práctica. Usted ve las enseñanzas de él o leemos las enseñanzas de él y pues muy interesante, muy bien organizada, verdadera, ¿sí? Y todo esto a los necesitados, a los hambrientos,
Era algo pues que los atraía muy fuerte, ¿verdad? Y esas son cosas, estos son rasgos de la enseñanza que quienes enseñamos, quienes estamos en un púlpito, quienes tenemos la oportunidad de pararnos delante de los niños para enseñarles, pues debemos de tomar en serio, ¿verdad? Es decir, que la enseñanza sea viva, que la enseñanza esté bien organizada, que sea práctica, que sea interesante, que sea fundamentada en la verdad. Eso debe de ser muy, muy clave. Versículos del 16 al 20. ¿Están listos? Vino a Nazaret, donde se había criado, fíjense. O sea, Nazaret era pues no era una ciudad, era un pueblito. Más o menos que había entre 1,600 y 2,000 personas, entonces todo el mundo lo conocía, porque él se crió ahí. O sea, eran unas cuantas casas realmente, era un pueblo chiquito, ¿sí? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Conforme a la costumbre de quién? O sea, ¿a qué se refiere conforme a su costumbre? A ver, ¿qué les brinca con esto? Que era un hábito, ¿qué más? ¿Ah? No, de él, porque era conforme, dice, conforme a su costumbre. Aquí está refiriendo a la de él, o sea, esto está hablando de un patrón de conducta del Señor, de una constancia de congregarse. Es decir, él era constante. No decía, no, pues hoy este es día de reposo, no, pues hoy no voy, me quedo a reposar. ¿Sí? Hoy tuve que talar un montón de árboles esta semana y no, hombre, me encargaron ¿sí me explico? Un montón de sillas y unos comedores, ahí ando bien molido, hoy me quedo. ¿No? O sea, te notas que él ahí estaba, era constante. ¿Sí? Dice que él llegó ahí y se levantó a leer. Es decir, este era un privilegio que se tenía, que el encargado de la sinagoga, ¿sí? Les entregaba los rollos. Ahora, no se los entregaba a cualquiera. Tenía que ser alguien de un buen testimonio. Y escuchen, ellos, el idioma común que hablaban era arameo. Las escrituras, los rollos, están en hebreo. ¿Sí? Entonces, ciertamente las leía, pero también las interpretaba. Entonces, tenía un buen testimonio como maestro. Por eso era un rabino, por eso lo reconocían, por eso le daban lugar. ¿Sí? Y le dieron las escrituras, ¿verdad? Le dieron el rollo, él se levantó a leer, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Sí? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjense bien, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense, ustedes imaginen la escena ahí en Nazaret. La sinagoga, ¿verdad? Un lugar retacado de gente, ¿verdad? Él llega, todos así como con una expectativa porque pues había la fama, ¿no? Entonces pues ahora sí que era ¿cómo se llama? Pues era el muchacho del pueblo que había regresado triunfante, ¿verdad? Después de un año de gira. Y había una expectativa, ¿no? Y pues los amigos de él, los hermanos de él, imagínense, los vecinos de él, todos ahí, ¿verdad? Se levanta y ahora a ver qué va a decir, qué va a leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y todos, órale, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Póngame atención, porque ahorita voy a llegar, me voy a regresar ahí. Pero él se levantó y empezó a leer algo que todos entendían, que ese pasaje se refiere al Mesías. Dice, no, pues cada una de estas, acciones, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí.
¿sí? Me ha ungido, me ha habilitado, me ha dado el poder, me ha dado la capacidad para predicar el evangelio. Eso es lo que dice. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fíjese cómo empieza con la cuestión espiritual. Los quebrantados a sanar, me envió a sanar, sí, pero a los quebrantados de corazón. Y bueno, se habían sanidades físicas, por supuesto, pero lo esencial era lo otro, era esto. Las buenas nuevas y sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y con qué se sana un quebrantado de corazón? Con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios. A pregonar libertad a los cautivos, ¿sí? La esclavitud del pecado, vista a los ciegos, ¿verdad? Pues parece que los que andan en tinieblas, a poner libertad a los oprimidos, pero fíjense, a predicar el año agradable del Señor. Dice versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y esto es que ve la escena, ¿no? Yo de repente me imagino todo el cuadro, ¿no? Ahí. Dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, ¿no? O sea, llegó, le dan el libro, se levanta, empieza a leer. No dice que es lo único que leyó, ¿sí? Probablemente leyó otros pasajes, no nada más eso, pero Lucas se centró ahí. Y todos escuchándolo, porque era lo más normal que cuando alguien fuera a leer, se pusiera de pie, y cuando iba a enseñar, se sentaba. ¿Ok? O sea, no se enseñaba parado, sino sentado. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, ahí en el Sermón del Monte, que él se sentó y sus discípulos alrededor. Entonces, cuando vieron que entrega el rollo y va y se sienta, todos estaban esperando así como que, ¿y? Dinos esto, expónnos esto, ¿qué nos vas a enseñar? ¿Sí? Ese pasaje que leyó, yo creo que ya todos lo ubicaron o la mayoría, pero es Isaías 61, versículos 1 y 2. Y como dije hace un momento, este pasaje siempre ha sido reconocido como una descripción del ministerio del Mesías. Ahora, es muy significativo que él se detuvo cuando llegó hasta a proclamar el año favorable del Señor. Fíjense, hasta ahí se detuvo, pero ahí no se acababa el texto, ¿sí? El texto terminaba con, y el día de venganza de nuestro Dios. Con eso terminaba el texto, que es también parte del ministerio del Mesías, ¿sí? Pero aquí lo que se tiene que entender es esto, y no crean que ya no pudo leer más, pero lo detuvo inmediatamente, porque el propósito de su primera venida era precisamente predicar el año favorable del Señor. Buenas nuevas. En su primera venida a eso vino, a sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí? A dar libertad a los oprimidos, todo eso que vimos ahí. Ese es el propósito de la primera venida, traer esa libertad de la esclavitud del pecado, ¿sí? A reconciliarnos con el Padre. Es el año favorable del Señor, ¿sí? Y eso es bien, bien importante, porque cuando en su segunda venida Él regrese, eso entonces ya va a ser para proclamar el día de venganza de nuestro Dios. Es decir, cuando su segunda venida sea, ya se va a cumplir o a cumplimentar ya debidamente todo el ministerio del Mesías. Primera venida, proclamar el año, ¿verdad?, agradable del Señor. Su segunda venida, ¿sí?, el día de venganza de nuestro Dios. Qué tremendo eso. Y fíjense, describe el tiempo favorable como un año y el tiempo de venganza como un día. Porque es más el tiempo, ¿sí? O sea, se entiende, es más el tiempo que ha habido de gracia. Todo lo demás va a ser así, va a ser muy rápido. O sea, Él les va a poner a los enemigos de su pueblo
¿verdad? Los va a someter, no se crean que se va a tardar años, va a ser muy rápido. ¿Sí? Versículos 21, ¿están listos? Dice, y comenzó a decirles, acuérdense que todos estaban así bien expectantes, ¿no? Todos así. Y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y ahí se les empezaron a fundir los cables. Ahí empezó a oler a cable quemado. Porque eso es lo que, o sea, estaban esperando que empezara a enseñar. Y le dice, esto que acabo de leer, lo están viendo. Se está cumpliendo. Y empezaron entonces, ¿verdad? Cuando él dijo esto, pues él dejó muy en claro lo que esto implicaba. Él estaba afirmando ser el Mesías. O sea, él nunca lo negó. Pero él estaba afirmando ser el Mesías. Él estaba afirmando ser el único que podía traer el reino de Dios que había sido prometido en todas las escrituras. ¿Sí? Él estaba diciendo que en esta primera venida él no había venido para juzgar, que él no fue puesto para juzgar en esta primera venida. Porque recuerden que yo entiendo o entendamos la circunstancia que la nación estaba viviendo de opresión. Estaban bajo el guarache de Roma, que era siempre ha sido una blasfemia para Dios hasta hoy en día. ¿Sí? Y era muy injusto, leyes muy injustas, estaban muy sometidos. O sea, nosotros no vemos en la Biblia, pero si nosotros vamos a los libros históricos, vamos a encontrar que hubieron muchas revueltas. Habían guerrilleros que se levantaban por todos lados. O sea, era un ambiente muy feo el que se vivía, de mucha opresión, de mucho descontento social. ¿Sí me explico? Y todos ellos estaban esperando precisamente que el Mesías viniera, pero en ese día de venganza, que se surtiera a los romanos, que los echara a patadas y que estableciera todo lo demás. O sea, lo tenían claro, pero al revés. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, cuando él dice esto, algunos se frotaron las manos, otros así se enrollaron los bigotes, ¿verdad? Otros se agarraron las barbas, yo no sé, pero como que no les cuadró el año favorable con el Mesías, cuando el Mesías lo que estamos esperando es de que venga y nos traiga libertad de los romanos, y el Señor le está diciendo, no, vengo a traer libertad en el corazón. O sea, es una obra interna que solamente el Mesías puede hacer. Por eso todo el asunto de autoayuda, todas esas cosas de autoayuda, y como dije en un principio, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Fíjense, estaban muy contentitos, ¿verdad? Pero decían algo, escuchen, y decían, ¿no es este el hijo de José? Así, y decían más cosas, ¿no? Pero ¿y no es este el hijo de José? O sea, fíjense, o sea, todos estaban así como que muy atentos y nadie decía nada, estaban esperando la enseñanza. Y cuando les dice, pues, ¿qué creen? Yo soy el Mesías. En lugar de decir gloria a Dios, así como que, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué le pasa? Si lo vimos desde chiquillo, algunos, ¿verdad? Algunos luego de las hermanitas, ¿no? Ay, si yo me acuerdo, yo lo cargué, yo le cambié los pañales, ¿verdad? Y cosas así que luego dicen. O sea, esto les rebotaba en la cabeza. Es el Mesías, todo muy bien, le fue muy bien por allá en Capernaum, todo este año que estuvo, oímos cosas impresionantes, ha hecho cosas impresionantes. Bueno, hasta aquí no le hemos visto ninguna y no ha hecho nada, no hemos visto nada y ya dice que es el Mesías.
Porque escuchen, hasta este punto él todavía no había operado en milagros ni nada ahí en Nazaret. En su pueblo no había hecho absolutamente nada. Nada más les dijo, les leyó y les dice, yo soy ese. Pues les pegó en la cabeza bien fuerte, ¿verdad? La gente quedó pues impresionada. Ciertamente hablaban bien de él, ¿verdad? Todos estaban preguntando qué más va a decir, a ver que nos aclare ese pasaje, a ver qué nos dice. Pero no, o sea, él simplemente les dijo, yo soy, y lo dijo con una convicción, o sea, lo dijo con un vigor, lo dijo con una autoridad y con una gracia, ¿verdad? Que sus antiguos conocidos se quedaron medios mudos, ¿verdad? Y lo único que le salió es, ¿que no es el hijo de José? ¿Que su mamá no se llama María? ¿Que sus hermanos no están aquí entre nosotros? ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí es importante entender, por un lado, lo que motivó que la reacción esa favorable que había en un principio se convirtiera en algo desfavorable, en una reacción muy violenta, debo decir, ¿sí? Y es que se debe de tener o debemos de considerar que el Señor no solo les había presentado un mensaje hasta ese momento, pues era agradable, ¿verdad? Porque estaba vinculado con la salvación, o sea, era un mensaje esperanzador, era el mensaje del Mesías, ¿verdad? Entonces, pues sí, todos estaban maravillados, todos estaban asombrados, ¿verdad? Pero en el momento en que habla esto y cómo podía, ¿verdad? El hijo de José, ese muchacho que ellos vieron crecer, ser el Mesías. Ahora, miren, para nosotros a lo mejor pudiera ser muy fácil, como que decir, ay, qué gente tan incrédula. Pero vamos a ponernos un momento en sus sandalias, ¿sí? Vamos a ponernos en sus sandalias un momento. Fíjense, incluso muchas veces nosotros mostramos escepticismo en la obra de Dios, en la obra que Dios está haciendo, en aquello o en aquellos que tenemos cerca. A veces dudamos de la obra de Dios. Esto que estaba diciendo eran palabras mayores, ¿eh? O sea, él no estaba diciendo yo siento, él estaba afirmando yo soy el Mesías. Y vamos, no tenían de dónde decir otra cosa, tenía un buen testimonio. Se hablaba bien de él, ¿verdad? Si hurgaban un poco iban a ver que todo concordaba, los tiempos, la genealogía, todo, ¿verdad? Pero de entrada chocaba. Y les voy a decir qué es lo que chocaba, les voy a decir qué es lo que les disgustó, ¿sí? Digan conmigo, la familiaridad. La familiaridad produjo un desprecio, ¿verdad? Y esto hace mucho daño. A veces lo vemos tan inocente, pero la familiaridad llega a ser, o se llegan a dar falta de respeto muy, muy impresionante. La familiaridad, estaban muy, ay, pues es Jesús, ¿verdad? No sé si me explico. Hay veces así nos pasa entre nosotros y eso hace mucho daño. Hay una familiaridad, se da una familiaridad que a veces se raya en la falta de respeto. A veces se dicen bromas, a veces se hacen cosas, se da carrilla, porque pues no hay bronca, es fulanito de tal. Hay una familiaridad que no hace daño. No sé si me estoy dando a entender. A veces de los hijos a los padres. Yo entiendo que los padres debemos de ser amigos de los hijos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? O sea, debemos de ser amigos, debemos de jugar con ellos, debemos de llevarnos bien. ¿A poco no?
O sea, debemos de bromear, de pasar tiempo con ellos, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta esto. Somos sus padres, no somos sus cuates. O sea, los hijos no nos pueden tratar como si fuéramos sus cuates. No debemos permitir que nuestros hijos nos traten como sus cuates, porque no lo somos, somos sus padres. Por esa familiaridad que se dan esas faltas de respeto. Y cuando hay faltas de respeto, se pierde toda posible convivencia, de una sana convivencia, perdón. ¿Me estoy dando a entender? Y así se va dando en distintos, en todos los ámbitos, ¿sí? A veces se trata con una familiaridad que raya en una falta de respeto. O sea, y a veces no tienes que decir algo malo, simplemente se hace con mucha familiaridad. Y no estoy diciendo de andar todos apretados, o sea, con el cuerpo apretado y así como que bueno, pues, entonces lo más fácil, agarro, pinto mi línea y así con pincitas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de algo, de un entendimiento, ¿sí me explico? Que va más allá y que lo que estamos trayendo ahorita aquí a la mesa es esto precisamente. Que porque lo veían como el muchacho de Nazaret, no lo podían ver como el Mesías, aun cuando él tenía un buen testimonio. ¿Sí lo ven? Y eso hace mucho daño. Bueno, al menos a Nazaret le hizo mucho daño. ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea, sí me estoy dando, ¿verdad? O sea, el mismo hecho de que la gente de Nazaret lo conociera también, de que conociera también la parentela, ¿verdad? Los hermanos, hasta los primos, hasta el perro lo conocían bien, ¿verdad? Ahí, pues, eso lo hizo despreciable, entiendas el término. O sea, lo demeritaron, así como que no. ¿Y qué es lo que abrazaron? La duda. Ahora, el Señor dijo eso. ¿Se fijan? O sea, o sea, ustedes lo están viendo este cumplimiento y los demás, ¿no? Es el hijo de José y ya empezó la incomodidad. Pero en todo eso, el Señor, Él percibió la oposición, o sea, Él sintió, Él pudo percibir, porque entendamos una cosa, el Señor ve nuestro corazón. Él sabe lo que estamos pensando. ¿Sí? En varias ocasiones se ve eso, ¿verdad? Que está comiendo ahí con lo que están en casa, por ejemplo, de uno de los fariseos, de Simón, ¿verdad? Y él estaba ahí sentado y estaba platicando y de repente llegó una prostituta, ¿sí? Y echó el perfume, ¿verdad? Y empezó a hacer y a besar sus pies y quebrantada pues delante del Mesías. Ella sabía delante de quién estaba. Pero escuchen bien, la Biblia no dice que ellos dijeron algo, sino que estaban pensando y que el Señor les dice, Simón, a ver, y le dijo lo que estaba pensando y se sacó de onda. Bueno, así es el Señor. Cuando suelte esto, Él sabe lo que estamos pensando. Él vio lo que estábamos pensando. Él es Dios, acuérdense. ¿Sí? Entonces, cuando Él vio eso, les recordó 2 ocasiones en que los profetas, 2 de los profetas del Antiguo Testamento, de los más conocidos, ¿sí? Ministraron pues cosas bien tremendas, bien milagrosas, ¿verdad? Ahora sí que unos actos de gracia y de misericordia a los gentiles, ¿verdad? Mientras que los de Israel estaban en incredulidad. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, en los tiempos de hambre que habían ahí, a Elías y la viuda de Sarepta. O sea, como Elías, y a Elías se le reconoce a él, o sea, él representa a los profetas.
¿sí? Él representa a los profetas, por eso allá en la transfiguración que después vamos a ver, estaba el Señor en medio de ¿quién? De Moisés y de Elías, es decir, la ley y los profetas. Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas. O sea, toda la escritura y él, el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Ok? Está grueso, ¿no? Entonces, fíjense, se está refiriendo a Elías, o sea, no era cualquier profeta. ¿Ok? Y también se refirió a Eliseo, pues que era el que fue el chalán, ¿verdad? Que fue el aprendiz de Elías, con Naamán el sirio. Y fíjense, tocó el caso de estas dos personas, de estos dos extranjeros, por un lado, de lo más despreciado, ¿sí? Una mujer y viuda y pobre. O sea, y un leproso, estaban en el escalafón social más bajo. Y ahí lo que les estaba haciendo ver era cómo el Señor tiene misericordia de aún aquellos que estos, entre comillas, piadosos, desprecian, y cómo el Señor no. ¿Sí lo alcanzan a percibir? Para que vean la actitud, cómo el Señor lo que siempre nos lleva y a donde nos confronta son con esas actitudes, que estos se sentían merecedores, ¿verdad? De todas las bendiciones de Dios, porque somos descendientes de Abraham, ¿verdad? Sí, pero bien incrédulos, mano. Y Abraham no era un incrédulo. Entonces, fíjense, versículos 23 al 30, lo voy a leer. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, aquí el Señor, él sabía que otra vez, como mencioné hace un momento, esa popularidad que él tenía era superficial, ¿sí? Que no había una real apreciación a la verdad de su mensaje, ¿verdad? Ni a su identidad, ni a su valía. Entonces, él predijo que le iban a decir este refrán. O sea, él se anticipó a lo que ellos le iban a decir. ¿Me explico? Él se anticipó simplemente, a ver qué eres allá. Ay, sí, ¿verdad? Como dice la Biblia, candil de la calle y oscuridad en la casa, ¿no? Bueno, no dice así, pero sí se entiende, ¿no? Ay, si te fuiste a Capernaum, allá sí hiciste, allá, ¿verdad? Allá con los de aquel lado, con los del otro barrio, allá sí hiciste muchas cosas y aquí no has hecho nada y ya nos dices que eres. No, a ver, aquí también empieza, aquí debes de empezar. ¿Verdad? Repito, él se les adelantó. Este refrán de médico, cúrate a ti mismo, era un dicho que significaba, haz por ti mismo lo que has hecho para otros. ¿Sí? Pero fíjate, haz por ti mismo lo que has hecho para otros. ¿Verdad? O sea, cura tu propia condición. ¿Verdad? O sea, ¿ya pudiste curar a otros? Ah, pues ahora cúrate tú. Qué curado, ¿no? Pero aquí el significado era diferente. O sea, aquí se tiene que explicar, ¿verdad? En este sentido, es decir, todo lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, hazlo aquí también en tu pueblo. Pero era en un tono burlón. Se estaban burlando de él, ¿verdad? O sea, estaban así como que con un reto para que él hiciera milagros ahí en Nazaret, como los había hecho en otras partes. Esa actitud no la notaron igual allá cuando él estaba en la cruz. Ah, pues muy hijo de Dios, a ver a otros, pues bájate de la cruz y creemos, ¿verdad? Fíjense, era la misma actitud. Ah, haz milagros, entonces vamos a creer. El Señor no, aunque hiciera milagros, no iban a creer. Por eso todas esas campañas enfocadas a milagros y a lo sensacional y todo eso, pues miren,
es de lo más infructuoso que hay. Miren, los únicos que sacan fruto son los bandidos que van a predicar ahí, que se llevan toda la lana de la gente. Para eso sí es muy fructífera, ¿sí? Versículo 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, ¿verdad? Y esto tiene que ver, escuchen bien, con lo poco que valoramos lo que tenemos a la mano, porque se nos hace familiar, esa famosa familiaridad que acabo de hablar. Fíjense lo que les dijo. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. O es decir, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En todos los lugares lo reconocen, menos ahí. Y miren, esto en buena medida, esto pasa, nos pasa en muchos aspectos. Hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y te puedes dar cuenta de eso. Sí. Tú te puedes dar cuenta de eso. A mí voy a hacer un paréntesis muy breve porque no tenemos mucho tiempo, pero a mí me llama mucho la atención ahora en este viaje que hicimos allá al viejo continente, que fueron hermanos yo creo que el 95%, pues eran latinos, ¿verdad? Pues que tienen ya muchos años ya radicando allá en Europa. Pero no fueron de la vuelta de la esquina. O sea, ¿cuántos fueron? 9 o 10 países por ahí, que ellos vivían allá. Y dices, pues es que acá está todo tan cerquita. Pero ni tanto, tuvieron que poner recursos, ¿sí? Para llegar nada más a escuchar un par de predicaciones. Porque eso no lo tienen en casa. Porque muchos de ellos, de las congregaciones que pastorean y todo, no tienen un grupo de alabanza. No tienen alabanza. Porque no encuentran un lugar, muchos de ellos, en donde puedan escuchar sana doctrina y se alimentan de la página de Casa de Oración. Digo, no es lo ideal, pero algo es algo, ¿no? Porque debemos de congregarnos. Pero si no hay un lugar, si en todos lados les quitan el dinero y andan con quién sabe cuántos rollos, que algunos de los rollos que andan allá van a llegar acá en un par de años. ¿Sí? O sea, haciendo viajes, uno de ellos, un pastor, pues un viaje de 20 horas, o sea, entre que vuela de un lado al otro y se espera y al otro y a tomar 2, 3 vuelos, ¿verdad? Para llegar ahí y estar en un par de días. Y ni siquiera era todo el día, no era un seminario así de que digas, wow, sales acá. No, bien relax, un par de enseñanzas en la mañana, una enseñanza en la tarde. O sea, en ese sentido relax, porque no era el mismo, ¿no? Ahí se le cargó más la mano al pastor Chuy, pero por ejemplo, yo veía la hora de estar compartiendo, pues tú los tienes de frente, y yo veía las caras que hacían. O sea, así, ¿me explico? Y dices, wow, o sea, estos se aventaron un ratote, mano. Le metieron, algunos de ellos sin tener recursos. No es gente, o sea, uno piensa, no, ahí Europa están muy bien, no están bien tronados. ¿Sí? O sea, no está sencilla el asunto allá. Y algunos de ellos fue con su boleto y llegaron y hermanos ahí en Estocolmo los hospedaron porque no tenían para lo demás. Nomás llegaron y con eso. ¿Me explico? Y tú ves eso y dices, híjole, mano. Y nos decían, vengan, mándenos a alguien, mándenos un misionero. Y yo pensaba entre mí, pues sí hay 2, 3, pero no, están muy pasguatos todavía. No dan respuestas, están muy dormiditos, andan muy en sus rollos. Hola, ¿me explico? Algunos nos decían, mándenos a Samuel, nos decían. Ah, chance.
Solo Dios sabe. Y en verdad os digo, versículo 25, que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. O sea, no hubo lluvia. Y ahorita aquí nos cayó una chiquita, y ya con eso para que salga, mañana en cuanto salga el sol, ¿verdad? Que andemos como en vaporera. Dice, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Aquí está refiriendo en toda la Palestina, en esa zona, ¿ok? Hubo gran hambre. Subraye, gran hambre. Versículo 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Es decir, Elías no escogió ir con una viuda. De hecho, a él le chocó ir con una viuda y extranjera. ¿Sí? Pero fue enviado. Ahí es apóstolos. O sea, fue enviado ahí. Sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Dice, o sea, versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, fíjense lo que le estaba diciendo, O sea, en casa había la necesidad, pero por su incredulidad y por su apatía no lo recibieron y fueron enviados a otros lados. Y los que, a quienes les fue enviado en primera mano se quedaron como el perro de las 2 tortas. Ahora, escuchen bien. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Dónde quedó la admiración? Acá viéndolo para ver, que a ver, explícame, a ver, enséñame. Ya dijo esto, ya me chocó. Ya me está diciendo que hay rasgos de incredulidad en mí. Ya empezó a tratar con la actitud del corazón y ya no me gustó. Y escuchen, ahí se atoran muchos. Precisamente cuando el Señor llega ahí, porque sí queremos que el Señor nos bendiga, sí queremos milagros, sí queremos que nos haga, sí queremos que nos dé, sí queremos todo eso, pero no queremos que nos deje ver nuestra condición. Porque no entendemos que cuando Él nos deja ver nuestra condición, no es para dejarnos en nuestra condición, sino es para sacarnos precisamente de ella. Pero no nos gusta. Y estos se llenaron de ira, y levantándose, lo echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Fíjense bien, O sea, querían matarlo. Acuérdense, era un día de reposo. Y lo sacaron a empujones, se lo fueron llevando, porque cuando había una lapidación, cuando es decir, los apedreaban, normalmente no agarraban piedras chiquitas, ¿sí? Sino que iban a algún lugar alto y los aventaban y caía la persona. Y ya desde ahí les dejaban caer piedras, ¿sí? A lo que era a un plató, ¿verdad? Un lugar ahí. Y no eran piedras acá, sino que eran piedras, dicen los que saben, más o menos del tamaño de la cabeza de un individuo. Y pues se las dejaban caer como que tratando de atinarle primero al pecho. Pero pues así de lejos, pues no a ver dónde le das. Bueno, eso se lo quisieron hacer a él. Pero el versículo 30, ¿qué es lo que dice? Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. O sea, está hablando de ahora sí que de un escape milagroso. Porque lo llevaron, lo pusieron ahí porque querían apedrearlo. Fíjense. Porque les hizo ver cuál era la condición. Por eso mucha gente aborrece a Cristo. O sea, esto nos deja ver cuál es la condición del hombre, aborrecedor de Dios. ¿Sí lo ven? Pero él pasó por el medio de ellos porque pues no era su tiempo, ¿no? O sea, fue algo milagroso. Entonces concluimos, ¿verdad? Terminamos ya con esto. Jesús, ¿verdad? Él mencionó, en este caso, implícitamente que los gentiles iban a recibir la salvación de parte de Dios.
Eso era algo que a ellos les chocaba. Les dijo que eran unos incrédulos, en pocas palabras. Se llenaron de ira, intentaron matarlo y sin lugar a dudas, ¿verdad? O sea, que de la forma en que describió Lucas esta evasión milagrosa, ¿verdad? Pues es nada más parar un testimonio como no era el tiempo de él. Y este patrón que se estableció en este pasaje, así se la llevó todo el ministerio del Señor Jesús. Llegaba, les predicaba y se le enojaban, ¿verdad? Multitudes lo seguían, les hacía ver la condición y lo abandonaban, ¿verdad? Y otros hablaban mal de él y eso fue hasta que lo clavaron en la cruz, hasta que él dio su vida, ¿verdad? Entonces, mis amados, hay que cuidar el corazón en todo esto. Si algún llamado para nosotros en todo esto pudiera ser, es que cuidemos que la familiaridad, ¿sí?, no nos estorbe, ¿verdad? O que nos impida recibir lo que Dios tiene para nosotros en muchas maneras y a través de muchas personas. Que no perdamos eso. Ya me acostumbré a esto. Sí, ya me acostumbré. Le repito, eso es algo, esa fue la constante allá. Sí, luego ya para nosotros es lo más normal la sana doctrina, ¿no? O sea, es algo, o sea, escuchas cualquier otra cosa y así como que, nah. ¿Sí me explico? Pero cuando vas a un grupo de gente que no la tiene, ¿cómo hay que? ¿Estamos? Y nosotros a veces por la familiaridad que existe, dejamos pasar muchas cosas. Nos relacionamos de maneras inadecuadas, muchas veces, por la familiaridad. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí concluyo con esta clase. Vamos a tomar un tiempo para preguntas y respuestas, si las hubiera.